entonces. Comparto pantalla. Último tema de la materia, entonces, sería volumen de un sólido de revolución. Ya. Acá, lo último que vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Fue el tema del área en regiones polares, en coordenadas polares. Y antes de eso vimos el tema de área, ¿cierto? Área de una región que se puede medir con respecto al eje X, con respecto al eje Y. Ahora vamos a ver el tema de volumen, entonces. No vamos a poder calcular el volumen de todas las figuras, sino que el volumen de los que se llaman los sólidos de revolución. ¿Ya? Entonces vamos a llamar un sólido de revolución a una región plana, ¿cierto? Que es rotada en torno a una recta de ese mismo plano. ¿Ya? Y esa recta entonces se le llama eje de revolución. Y nosotros ya hemos visto estos sólidos de revolución antes. Por ejemplo, un cilindro. Un cilindro se obtiene al rotar un rectángulo, ¿cierto? En base a uno de sus lados, y al rotar ese rectángulo nos queda un cilindro circular recto, ¿cierto? Y cuyo volumen es conocido. El volumen es pi por el radio al cuadrado por h. ¿Sí? Cuando nosotros rotamos un semicírculo en torno a su diámetro, lo que se obtiene es una esfera, ¿cierto? Y el volumen de la esfera, no sé si se acuerdan cuál es, pero de todas maneras aquí está, 4pi por r al cubo dividido en 3. ¿Y cuál nos faltaría? Nos faltaría un cono, ¿cierto? El cono es la otra figura circular, eh, el otro cuerpo geométrico, ¿cierto? Que uno suele conocer. Entonces tenemos un triángulo rectángulo de catetos H y R, y si lo hacemos rotar en torno a uno de sus catetos, aquí decidimos hacerlo con el H, ¿cierto? Para que el cono tenga esa altura H, se produce este cono circular recto, ¿ya? Y este Profe, cono entonces tiene radio R y altura H, ¿sí? ¿por qué no puede ser la figura completa? ¿Cómo la Se figura parte por la completa? mitad. ¿A qué te refieres con la figura completa? Que el triángulo de la izquierda, el azul, ¿por ¿Sí? qué no puede ser completo? Como que está Ah, partido por la mitad. sí, muy buena acotación. Y aquí también el semicírculo, no el círculo completo, ¿cierto? Bueno, y es justo ahí porque nos saltamos esta pequeña definición de este sólido, que es que la intersección con la región, la intersección del eje con la región, se produce a lo más en la frontera. Entonces, el eje de revolución no puede pasar por dentro de la región, tiene que pasar a lo más en la frontera. Que en estricto rigor da el mismo resultado, pero es por un tema de definición que lo definimos de esa manera. ¿Sí? Por ejemplo, si este en vez del rectángulo H y R fuera un rectángulo de base H y altura 2R y que parta justo por la mitad, se generaría el mismo cilindro, ¿ya? Pero por un tema del cómo vamos a definir después este tema de la integral, eh, es mejor definirlo que el eje pase a lo más en la frontera, que no pase por dentro de la región, ¿ya? Entonces, por eso, claro, se toma el rectángulo con eje en el lado, el semicírculo con eje en el diámetro, no el círculo completo, y aquí el triángulo también. El triángulo choca solamente en el cateto, no es el triángulo completo, entre comillas, ¿sí? El eje pasa a lo más en la frontera, ¿ya? Muy buena acotación. Ya, vamos entonces con el primer método con el que vamos a calcular volúmenes. Es el método del disco. ¿Ya? Entonces vamos a considerar una región plana, R, ya cuyo eje de revolución es una de sus fronteras. Entonces digamos que R es la región acotada por la curva I igual f de x, la curva que está ahí entre A y B. El eje X y las rectas X igual A y X igual B. ¿Ya? Entonces, como vemos en la figura, consideremos entonces el sólido de revolución obtenido al rotar la región R en torno al eje X. Y nos queda esa figura. Esa figura, aquí es como
No sé si conocen los Kong con los que juegan los perros, que se le echa comida adentro. Es como algo parecido a eso. A ver si lo podemos pillar. Kong perro. Algo como eso. ¿Sí? Solo que en vez de estar hueco al medio, está completamente lleno. ¿Ya? Esa es como la figura que nos podemos imaginar con eso. Más o menos. ¿Sí? Los Kong son estos juguetitos que se le echa comida adentro, pero el del diagrama es completamente sólido, no tiene ese hueco al medio. Ya, entonces, ¿cómo vamos a definir esta integral? Vamos a definirla así. Sea P una partición del intervalo, o sea, vamos a partir el intervalo AB en pequeños rectangulitos, ¿cierto? Y sea delta X la longitud de cada uno de esos rectangulitos, ¿ya? Y sea un C1, un CI, cualquier punto que esté dentro de cada uno de esos intervalos. Entonces, cuando hacemos rotar, ¿cierto? Este rectángulo con respecto al eje X, obtenemos, dice ahí, un pequeño cilindro circular recto, cuyo volumen está dado por eh, pi por el radio al cuadrado. Fíjense que aquí el radio sería la altura de la función y el delta y x sería la altura, ¿cierto? Se nota aquí el cilindro rojo, ¿cierto? Que el radio sería la altura, en este caso la función, y el ancho sería el delta x, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos aproximar el volumen, tenemos que sumar cada uno de esos rectángulos, o sea, cada uno de esos cilindros ahora, ¿sí? Y al sumar esos cilindros se obtiene la suma de Riemann y por lo tanto, haciendo el límite al infinito, tendríamos la integral, que es precisamente esta función que está acá. Entonces, el volumen de un sólido sería el límite cuando el ancho del rectángulo tiende a cero o cuando los rectángulos tienden a infinito, sería entonces pi veces la integral de a hasta b del f de x al cuadrado de x. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros la formulita del volumen. Aquí tenemos un ejemplito entonces, sea R la región acotada por la curva I igual 2 raíz de x más 1, ahí está, el eje X y las rectas X igual 0 y X igual 3, ¿cierto? No está anotado el 3, pero donde está la línea punteada tendría que ir el 3. Entonces, el dibujo inicial sería solamente la curva azul que está por encimita. ¿Ya? Espérame un segundo. La prueba el próximo martes, martes 27. Ahí es la prueba, martes 27. Ya. Voy a dejar aquí el chat abierto por si hay alguna consulta. Ya, entonces tenemos solamente la curva, ¿cierto? Que está por sobre el eje X. Y si yo quiero calcular el volumen, al hacerlo rotar con respecto al eje X, ¿cierto? Se rota la figura. Ahora yo en la prueba no les voy a pedir que dibujen en 3D ni nada por el estilo. Por supuesto que no. ¿Ya? Cristóbal, levantaste la manito. Eh, ¿Cómo? O sea, no entendí muy bien, o sea, de dónde viene esto del pi por la integral definida. Lo del cuadrado, ¿cómo se explica? O sea, ¿cómo se busca sentido al cuadrado que aparece? Pues eso lo entiendo así porque la curva sí, porque esa curva era que está que está arriba en positivo y al ser al cuadrado igual están ¿cómo se llama? En los dos lados, o sea, como respecto al eje X o no. Sí, eso sería el sentido en que yo quiero sumar el volumen de todos estos cilindros que están acá, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Quiero sumar todos esos cilindros. Y el volumen de uno de esos cilindros sería pi por el radio, y el Ah, radio del cilindro sería la altura. Por eso ya. es la función del punto.
como aparece acá. ¿Ya? Y claro, pi sale porque es un valor constante. Claro. Sí, ¿cierto? Y sería el radio al cuadrado, y el radio sería la altura, que en este caso es la función. La función Como al cuadrado, sumar ¿sí? muchas circunferencias. Claro, exactamente. Entonces, cuando sumamos estos infinitos cilindros, es cuando se obtiene el símbolo de la integral, ¿cierto? Ahí es cuando entra en juego ese concepto, ¿ya? Cuando tomamos el límite de esta sumatoria, es que tenemos nosotros la integral. Entonces aquí, al igual que cuando calculamos el área de una región, es importante que nos podamos imaginar, ¿cierto?, a esta personita que va a estar parada aquí. A ver si es que... A esta personita que va a estar parada aquí. No, no estoy dibujando nada. Por ahí, a ver. ¿Cierto? Y que se va a mover. En este caso, la personita se va a mover desde x igual 0 hasta el x igual 3, que es ese punto que está ahí, ¿cierto? Entonces mi integral sería pi veces la integral desde 0 hasta 3. La función, que sería la curva, ¿cierto? 2 raíz de x más 1, todo eso al cuadrado por dx. Entonces, esa es una integral de tabla, ¿cierto? El cuadrado con la raíz se va a cancelar, así que la antiderivada se puede calcular inmediatamente. Entonces, nos queda esa expresión, ¿sí? Evaluado entre 0 y 3. Al evaluar en 0 se cancela, y aquí al evaluar en 3, entonces vamos a creer que nos da aquí el valor de 30 pi. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo aplicar el volumen, el método del disco? ¿De dónde salió el 4pi? Eh, el 4 sale del 2 al cuadrado que está dentro de la integral. Ah, ya. Este 2 al cuadrado 4, que como es constante lo dejo afuera. ¿Cristóbal? Entonces, pi por la variable, o sea, la integral definida por la de a a b por la función al cuadrado, es respecto al eje x. O Sí, sea, respecto a otro eje es otra cosa, ¿no? sí, exactamente, O sea, exactamente. Y es cuando girando tenemos, con un eje. sí, y es cuando tenemos solamente una función, ¿por cierto? Si tenemos dos funciones, al igual que con el área, vamos a tener que hacer la diferencia. Ya, pero vamos a ir viendo los ejemplitos y cómo se van a ir complicando. No entendí muy bien de cómo lo sacó de la raíz, lo que queda dentro del paréntesis. Soy malo con las Eh, raíces, perdón. la raíz al cuadrado se cancela. Como son operaciones inversas, Pero, ¿por qué queda x cuadrado? Ah, ¿porque lo sí, deriva o porque sí, lo...? porque ya lo antiderivó. Ah, ya. ¿Sí? A ver. Profe, ¿Sí? ¿esa fórmula es solamente para esa curva o no? Esta, claro que sí. Pero claro, la fórmula general está acá arriba. Sí, esa es la Ah, fórmula ya. general. Claro, aquí lo Ya, que sí. el paso que probablemente se saltó aquí, ¿cierto? Era dejar el 4pi afuera. La integral desde 0 hasta 3. El raíz con el cuadrado se va, así que nos queda un x más 1 de x. Y esa integral es de tabla. La integral de x, x cuadrado medios, y la integral de 1, x. ¿Sí? De ahí es de donde sale. Ya. Vamos con un siguiente ejemplo. Ya. CAR, la región acotada por la gráfica de la función f, dada por raíz de x menos 1, entre las rectas x igual 1 y x igual 4 y el eje x. Calcular el volumen del sólido al hacerlo girar, al hacer girar la región R alrededor del eje x. Entonces, dice aquí que el sólido resultante se asemeja a una bala. A ver, el GeoGebra
nos permite hacer el tema de la rotación. No me va a quedar tan bien, pero esperemos que quede bien. A ver. Ya, puedo graficar aquí en la región I igual raíz de x menos 1. Ahí está. Sí, se nota ahí en 3D. Y quiero hacerlo girar. Deme un cachito. Superficie de revolución. Aquí está. Arrastra la curva alrededor del eje. Entonces quiero esta curva alrededor del eje X. Ahí está. Bueno, no pesquemos esto, por supuesto que no. Pero esa es la región que nos queda. ¿Sí? Se asemeja a una bala. Entonces quiero saber yo cuál es el volumen que ocupa esta región solamente entre x igual 1 y x igual 4. Entonces a ver si es que puedo cambiar aquí. Aquí colocarle solamente si x es menor que 4. A ver si me lo toma. Ahí está. Esa es la región que me queda. ¿Ya? Una bala. Entonces el X se está moviendo entre 1 y 4 solamente. ¿Cierto? Se logra apreciar ahí que el X solamente se mueve entre 1 y 4. ¿Ya? ¿Qué más? El pi que tiene que estar, ¿cierto? Y la función raíz de x menos 1 al cuadrado. Entonces el pi, como es constante, queda afuera, la raíz con el cuadrado se cancela, y aquí se saltó el último paso, ¿cierto? De la antiderivada y evaluar en los límites de integración. ¿Ya? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Esa la ecuación general sirve para cualquier cuerpo? Sí, siempre que esté rotado con respecto al eje X. Siempre que se rote alrededor del eje X, nosotros vamos a poder ocupar esta expresión. ¿Sí? Siempre que Sí, sea gracias. rotar respecto al eje X. Ya. Muy bien. Entonces, dice aquí, consideremos la región R anterior y calcular el volumen del sólido al hacer girar la región R alrededor del eje Y. Ya, y aquí Profe, tenemos, ¿sí? yo con una pregunta. ¿Y qué pasa si no tenemos coordenadas normales? Nos dan las coordenadas polares. Ahí se complica un poco el cuento y es otra expresión que hay que utilizar. De hecho, no se emplea eso en este curso. De hecho, eso se emplea en el cálculo multivariable. Ya cuando ya no trabajas solamente con el eje X y el eje Y, sino que ahora entra en juego el eje Z. Y ahí es bien interesante el cómo calcular algunos volúmenes de expresiones, por ejemplo, que están en coordenadas polares. Y ahí se utilizan otro tipo de coordenadas. Porque claro, en el eje X y en el eje Y hemos visto las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares, pero cuando ya se trabajan en 3 dimensiones tenemos las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Entonces ahí ya, y otro tema, se ve en el curso siguiente, si es que tienen el curso siguiente de cálculo. Es súper interesante el tema, pero se requiere también unas definiciones previas que no podríamos tener nosotros. Entonces, no podemos calcular nosotros volumen en coordenadas polares. No sé si eso Gracias, profe. responde tu Sí, pregunta. es que la clase anterior había dicho que era más fácil sacar como coordenadas polares. Sí, el hecho por ejemplo, del área del círculo era mucho más fácil demostrarlo aquí en coordenadas polares. Pero claro, en el sentido de área. Área es de una figura. Pero claro, volumen no nos metemos ahí. No nos metemos ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si hacemos rotar la misma región anterior? Ahora con respecto al hacerlo girar con respecto al eje Y.
Ya. Lo primero que me tengo que dar cuenta entonces es que lo quiero hacer rotar con respecto al eje Y, por lo tanto ahora mi personita se va a mover en el eje Y, ¿ya? Por lo tanto, si en el X se movía entre 1 y 4, aquí en el diagrama podemos ver que la personita que camine en el eje Y se va a mover entre 0 y dice aquí raíz de 3, ¿ya? Y ese raíz de 3 sale de el punto de intersección, ¿cierto? Si el X vale 4, el Y vale raíz de 3. Ups, ¿ya? Entonces vemos aquí que el volumen se compone de dos sólidos. A ver si es que podemos asemejarlo aquí. Quiero rotar esta curva con respecto ahora al eje Y. Uy, no me salió, espérame, espérame. Espérame, espérame. Ay, ay, ay. Quiero rotar entonces la curva con respecto al eje Y. Ah, espérame. X igual 0. La curva. No, bueno, me lo tomo como. Pucha. De verdad pensé que iba a funcionar. 0,7,0. A ver si ahora funciona esta curva respecto a esta recta. No, no me lo tomo. Ya, bueno, en fin, lo intenté. Ya, pero no nos queda la bala, ¿cierto? Porque ya no está rotado con respecto al eje X, sino que ahora nos queda con respecto al eje Y. Y lo que nos queda no es la región que está acá al medio. Eso era lo que quería ejemplificar. Lo que nos queda es como esta dona que queda, que es como un queque con un hoyo al medio. ¿Sí? No sé si lo logran imaginar. ¿No es como un plato? La parte como de adentro está. ¿Cuál sería como la parte Claro, chura? La pero parte, el queque es como liso por los lados. claro, claro, sí. A ver si es que logro cambiar aquí la función. Si el X es Pero ¿por menor qué a... no lo dibuja nomás? Es que el dibujo no me va a salir. No me va a salir. ¿Es Era, la parte de la derecha y la izquierda las que están como achuradas o es la parte del claro, centro? es la parte que está por afuera. Sí, es la parte que está por afuera. Eh, entonces, espérame, espérame. 0 menor que... Profe, ¿Sí? ¿y cómo sería la función si queremos verla como un cono? Como un cono. Porque hay dos formas, pues está el queque y el cono. Sí, ahí la función cambia y ahí tendríamos que ver cuál es lo que nos pide el problema, ¿ya? Por ahí está la figura, ¿cierto? Que se asemeja como un plato, como dijimos, pero la parte que a nosotros nos interesa no es lo que está como dentro del plato, sino que lo que está por afuera, ¿sí? Sería como la bala que sacamos anteriormente, ¿cierto? Es como el queque, lo que está como por debajo de ese plato, si es que lo queremos mirar de esa manera. No me permite a mí mucho movimiento. Bueno, está difícil aquí el moverlo. Ya, no puedo moverlo más de lo que quería. ¿Ya? Pero entonces la región achurada aquí sería esta parte. ¿Sí? Eso es lo que está siendo rotado. Entonces, como un queque liso por las partes, por alrededor, y que tiene ahí un hoyito al medio. Entonces, ese sólido
lo puedo considerar como dos sólidos. Primero, como el cilindro grande, como el cilindro completo, compacto, sólido, y el cilindro 2 que aparece acá sería como la parte que está al medio, la parte que quiero quitar. ¿Ya? Entonces, ese primer cilindro, dice aquí, el sólido al hacer rotar la región rectangular, acotada por los dos ejes y la recta x igual 4 y igual raíz de 3. El sólido completo. Y el segundo sólido entonces sería esta parte de acá al medio, que es la parte que yo le quiero quitar. ¿Ya? Esa parte que le quiero quitar. Entonces, ese sería el sólido al hacer girar la curva y igual raíz de x menos 1, pero como yo lo estoy haciendo rotar con respecto al eje y, quiero despejar la x. Y al despejar la x me quedaría x igual y cuadrado más 1, entre el y igual 0 y el y igual raíz de 3. Entonces, el sólido finalmente que yo quiero considerar sería la diferencia que hay entre esos dos volúmenes. ¿Ya? Entonces, el volumen del sólido 1, el cilindro recto, podría calcular su volumen como un cilindro, pero de todas maneras aquí ya está expresado, ¿cierto? La integral de 0 a raíz de 3 de 4 al cuadrado, menos la integral de 0 a raíz de 3 de la curva al cuadrado, ¿cierto? Siempre la función al cuadrado. De hecho, aquí ya calculó cuál era la antiderivada y todo. Hasta ahí es lo que se revisa, ¿cierto? No les voy a pedir que desarrollen aquí aritméticamente. De hecho, ni siquiera les voy a pedir que desarrollen la integral. Con que escriban la integral ya estamos listos. Cuando hagamos lo de los volúmenes. ¿Ya? De hecho, en varios ejercicios de la guía aparece exprese el volumen, no que lo desarrolle, sino que exprese cuál es la integral que calcula el volumen. Vicente. Profe, no me quedó muy claro cuál es la diferencia de los dos volúmenes, de los dos sólidos. Ya, el sólido 1 es el sólido completo, ¿cierto? El sólido o el cilindro, ¿cierto? Que me queda ahí como ¿cómo podríamos llamarlo? Un sólido completo, el cilindro completo. Y lo que quiero sacar es la parte que está acá al medio, para que me quede el queque que está por alrededor. Entonces, para poder calcular el volumen de ese queque, tengo que tomar el sólido completo y quitarle la parte que está al medio. Eso es lo que se está haciendo. Ya caché, ya caché. ¿Sí? Eh, Pero mi otra pregunta, pero el otro sólido, porque hay como tres, po, ¿no? eh, El 3, espera. El primero es claro, el rectángulo grande. sí, sí. El otro es el plato y el otro es Ujú. como las dos balas partidas. Claro, exactamente. Eso es, exacto. Cada uno tiene su fórmula. Claro, pero ese sólido 3, ¿cierto? Que es el que queremos buscar, sería el sólido 1 menos el sólido 2. ¿Cierto? No hay otra manera de poder hacerlo. El sólido 1, ¿cierto? Que es el cilindro completo, se calcula con el método del disco como ya lo hemos calculado. El sólido 2 también se puede hacer de esa manera. Y el sólido 3, ¿cierto? Es quitarle al sólido 1 el sólido 2. De esa manera entonces podríamos expresarlo. ¿Sí? ¿Lo podemos mostrar con el dibujo de, ¿cómo se llama? Lo voy a intentar con el GeoGebra. Porque no entiendo cuál es el uno y cuál es el otro. Ya. A ver, vamos a borrar aquí. A ver si... No sé cómo va a funcionar esto. Espero que funcione bien. Espérame, no lo quiero hacer en el... aquí. Ya. Aquí sí. El 0 menor que x menor que raíz de 3. Lo estoy haciendo aquí con respecto al eje X porque no me permitió hacerlo con respecto al eje Y. El Y es igual
AX al cuadrado más 1. Ya, esa es la región, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero es tomar la región bajo ese plano. Entonces, f mayor que 0. No, ya tomémoslo como la integral. La integral de la función f entre 0 y raíz de 3. Ahí está. Ya, pero no me la presenta aquí en el dibujo. Y tampoco es a la que quiero. Ah, espérenme. Aquí no me permite marcar la región. No, polígono. No me permite aquí como lo que quiero hacer. El I menor que F. No, no me lo va a tomar tampoco. Eso sí, sí lo toma, pero cuadrado más 1. No tengo aquí las habilidades para poder hacerlo. No, está difícil. Ya, voy a tratar de poder dibujarlo, no prometo nada, espero que me quede lo mejor posible. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a abrir uno nuevo. Ya, lo que tengo aquí es la región de la bala. Profe, encontré una foto, quizás sirva. Ya, a ver. Claro, sí, esa es justo la parte del plato, ¿cierto? Que queremos quitar. Sí, porque a lo que a nosotros nos interesa es el volumen del sólido que se presenta justo aquí. Aquí. ¿Sí? Ese sólido que se hace girar. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar el cilindro completo, todo esto que se gira. Oh, me quedo bien mal. Ya todo ese cilindro que se gira y le estamos quitando esa parte que está ahí. Esta parte que está aquí marcada. Entonces, de esa manera nos queda el plato. O sea, el queque. El queque rotado. Profe. Sí, la verdad es que está bien difícil de ver. ¿Sí? O sea, Creo que ahora entendí, profe. Ya, qué bueno. Cristóbal. o sea, se logra ver un poco más o menos. Igual de primera no entendí, pero viendo de nuevo que igual tengo la punta acá descargada, la punta del curso, Ujú. de aplicaciones de la integral. Entendí lo de la función así, pero en general, ¿cómo se sabe qué sólido se le resta a qué sólido? O sea, en este caso, sólido 1 es sólido. O sea, porque alguna vez se va a quedar negativo, supongo, o algo así, no es la idea. Claro, y en el caso en el que quede negativo, va a estar bien definida la región. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta guía con las aplicaciones de la integral, eh, por ejemplo, esa es la región 3 coseno de x medios entre x igual 0 y x igual pi. Entonces, si lo hacemos rotar con respecto al eje X, es esa región la que queda, ¿cierto? Que también es como una bala, ¿ya? Entonces, al hacerlo rotar con respecto al eje X, nos queda esa figura. Y al hacerlo rotar con respecto al eje Y, nos queda como esta suerte de cono, eh, como de cono sin punta, como un cono medio eh, con la punta ovalada, ¿ya? Entonces, ya se nos complica un poco el tema de la visualización, ¿cierto? En cuanto a cómo lo podemos visualizar,
voy a tratar de armar un GeoGebra y se los voy a subir para que lo puedan ir mirando de mejor manera. ¿Ya? Pero la verdad es que está bien difícil de mirar. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Ya? De hecho, estos dibujos lo hice yo. No me acuerdo cómo hice los dibujos. Pero bueno, ¿ya? Ahí está rotado con respecto al eje X, aquí rotado con respecto al eje Y. Aquí también tenemos otra función, en este caso el seno de X, entre X igual 0 y X igual pi medio. Aquí está rotado con respecto al eje X, y aquí está rotado con respecto al eje Y. Aquí al rotarlo con respecto al eje Y también nos queda un plato, o sea, el plato al medio que hay que quitar, o como un cono al medio que hay que quitar, y nos queda como un queque con hoyo. ¿Ya? Bueno, aquí esta figura, cuando la hacemos rotar con respecto al eje X, también nos queda un poco difícil de mirar, pero son como dos funciones. Entonces, la función de arriba menos la función de abajo, como ya lo hemos visto. Vamos a ver ejemplos también de eso. Y con respecto al eje Y, nos queda prácticamente la misma figura. Ya, entonces vamos a tratar de ver ejemplos. Veamos si es que el libro nos presenta también algunas mejores maneras de poder verlo. ¿Ya? A ver, volvamos al libro a ver si es que nos presenta algún ejemplito más claro. Ya, pero aquí entonces el volumen del sólido sería este queque, y por lo tanto tengo que tomar el sólido completo y quitarle la parte que no me importa. Así podemos calcular esa última, el volumen. Entonces, en general, cuando nosotros tengamos dos funciones y queramos saber el volumen al hacer rotar la región con respecto al eje X o al eje Y de la región que está al medio, entonces tenemos que la integral de manera general es esta. ¿Ya? Ahí se presenta como esta otra función, ¿cierto? Ahí tengo la región que está acotada por esas dos curvas. Entonces, el sólido que te queda es como ese... no es el jarrón, por cierto, porque el jarrón es lo que está al medio, lo que le queremos quitar. Entonces nos queda todo como el contornito. Entonces el volumen sería el sólido completo de lo que está afuera, menos la parte del sólido de lo que está adentro. ¿Ya? Cada uno de esos al cuadrado. Así podemos calcular esas integrales, esos volúmenes. ¿Ya? A ver si se nos presenta aquí un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplito. ¿Ya? La región acotada por la curva y igual x cuadrado más 1 y la recta y igual 3 menos x, al hacerlo girar con respecto al eje x. Hallamos el volumen del sólido. Entonces, la región es solamente aquí lo que está por sobre el eje x, ¿cierto? La curva x cuadrado más 1 es la parábola, la recta y igual 3 menos x. Hallamos los puntos de intersección, ¿cierto? Para ver dónde es que se mueve nuestra región. Y nos dio que va desde el menos 2 hasta el x igual 1. ¿Ya? Entonces, desde el x igual menos 2 hasta el x igual 1 es donde está nuestra región. Entonces, el volumen de este sólido, que no es la parte que está dentro, ¿cierto? Sino que es como el contorno, ahí podríamos verlo quizás que es como una dona, ¿cierto? Que está como media truncada, media cortada. Entonces sería el sólido completo, ese como cono que nos va a quedar partido, menos el sólido de lo que está acá al medio, que es como ese jarrón. ¿Ya? Entonces tenemos la función superior al cuadrado menos la función inferior al cuadrado. Entonces ahí desarrolló, ¿cierto?, los cuadrados de binomio y calculó la antiderivada y evaluó en el límite superior y en el límite inferior. Javier, Sí, profe, no entiendo una cosa. ¿sí? ¿Estamos sacando el volumen de los dos cuerpos azules o solamente de uno? Estamos sacando el siguiente volumen, a ver si es que lo podemos dibujar bien. Déjame hacer el recorte aquí. A ver, por aquí. Bueno, ese dibujo quedó horrible. Ya, Profe, ese es el dibujo, ¿sí?
el otro, o sea, los dos cuerpos sí que están ahí, bueno, las dos figuras que están ahí, azules, Ujú. uno es proyección del otro, o sea, Claro, como la figura sería la de arriba, sí, o incluso la de abajo, pero al girar en torno a un eje, se proyecta la otra. Por sí, eso es que a mí me confundía ver eso, por ejemplo, en el primer ejemplo. claro. Sí, solamente esa es la región real. La otra es, Sí. claro, es solamente como la proyección. Sí. Ya, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá es tomar el sólido de la función superior, ¿cierto? Que es ese cono que nos va a quedar ahí. Ojo, no. Ah, después, cachillo. Ay, que me duele un poco el codo. No puedo hacer bien el dibujo. Eh, ¿Cómo puedo hacer de que lo tome como mejor manera? No, no está tomándolo como esperaba. Yo creo que por ahí va a mejorar un poco el dibujo. Ya, gracias, Vicente. Sí, cierto, sería algo así. Ese sería el sólido 1, ¿cierto? Ese sería la integral desde -2 hasta 1 de pi por la función al cuadrado. Era 3 menos x al cuadrado. Eso me marca todo el sólido. Y a eso yo le quiero restar la parte que está dentro. Le quiero restar este sólido que me queda como una cosa así. ¿Cierto? Todo ese sólido. Que sería pi veces la integral de igual de -2 hasta 1 de era x cuadrado más 1 al cuadrado de x. Entonces, al quitarle eso, el sólido que me queda es como una dona partida. Era algo así. eh, con algo así. Y nos queda como una dona. Entonces, la parte que nos queda es como... No, la verdad es que está difícil de dibujar también. A ver si lo puedo rotar un poco. Sería como algo así, ¿cierto? Como algo así. Y adentro es un poquito más planito. No, está difícil de poder imaginárselo también. Ya, pero es como una dona, ¿sí? Esa es la figura que te queda cuando al sólido grande le quitas el sólido que está al medio. Pues como una suerte de dona. Ya, y como les contaba, voy a tratar de ingeniarme un GeoGebra para que pueda funcionar. A ver si es que ya no hay algún inventado. ¿Sí? Ya que estas figuras son como simétricas, uno puede hacer como la función multiplicada por 2. O sea, son simétricas porque uno ya le hace la reflexión, ¿por cierto? Entonces, si la región original fuese simétrica, ahí sí, ¿sí? Si es que esta región fuese simétrica, ahí sí podría hacerlo, pero claro, en este caso la región no es simétrica, sino que el volumen obviamente te va a quedar simétrico como está siendo rotado, te va a quedar simétrico. Ya, pero en este caso no es así. No sé si el dibujo se entiende en realidad. Sí se entiende. Sí, más o menos. Que tengo un sólido grande, ¿cierto? Le quiero quitar la parte que está al medio para que me quede el contorno que quiero en realidad. Eh, Creo que aquí en el dibujo inicial se nota bien, ¿ya? De que tengo este sólido grande, este cilindro grande que está medio raro, le quiero quitar como la parte del jarrón que está al medio para que me quede la parte del contorno. Entonces me queda como una cascarita al final. Siempre me va a quedar como un queque, como una dona, ¿ya? Entonces al hacer eso nos queda, bueno, aquí lo escribió junto. Es lo mismo a que lo escribamos por separado, ¿ya?
el sólido grande menos el sólido pequeño, o el sólido externo menos el sólido interior. ¿Ya? Entonces, ¿podríamos ver algún ejemplito de estos? Como para que podamos verlo de mejor manera. ¿Ya? Por ejemplo, el ejercicio 5. Calcular el volumen del sólido generado al rotar x cuadrado y raíz de x. ¿Ya? Ya, a ver. Vamos a ver cómo nos queda. Ya, lo primero entonces, tengo que hallar los puntos de intersección, ¿cierto? Para ver cuál es mi región. Ay, no le quiero hacer zoom. Quería hacer agitarlo. Ya. Entonces, bueno, este es un sólido que nosotros nos podemos imaginar solamente graficándolo. ¿Ya? Tendríamos el eje X, el eje Y. Los puntos de intersección van a ser el 0, 0 y el 1, 1. ¿Ya? Entonces voy a tener el X cuadrado ahí, el X cuadrado, ese es el X cuadrado, y el raíz de X iría algo así. ¿Ya? Y esto continúa para allá y para allá, pero no nos interesa. Y esa flecha de arriba entonces sería raíz de X. ¿Ya? Entonces mi región es este pedacito que está acá. Entonces si yo lo hago Es como rotar, un plátano. claro, es como, sí, no, en realidad no es como un plátano. A mí me quedó así en el dibujo, pero no es así. Sería entre raíz de X y X cuadrado, queda algo así. Y es solamente la región que está acá al medio. ¿Sí? Oh, me quedó muy mal. Pero esa es la Profe, idea. ¿Sí? justo esas dos funciones, a partir creo que del uno, una pasa a ser superior a otra, ¿no? O sea, que primero uno está arriba de otra y después al revés. Claro, exactamente. Eh, pero como nos dicen la región acotada por las curvas, entonces asumimos que la región es solamente la parte que está encerrada por las dos. Entonces, en este caso, el raíz de x está por sobre el x cuadrado. Y eso no cambia. ¿Ya? Y en otros casos donde las funciones no tengan regiones acotadas, y lo normal es que diesen los puntos Sí, que como acotan la sí, superficie. el x inferior y el x superior. Sí, no deberían dar esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, al hacerlo rotar con respecto al eje X, lo que nos quedaría sería como una suerte de, voy a girarlo para poder hacer bien el dibujo. Bueno, no prometo nada también. Sería como algo así, ¿cierto? No sé si se logra imaginar algo así, ¿cierto? Que es como un quequito. Y dale con el queque, ¿no? ¿Cierto? Aunque es que esta en realidad quedaría como un plato, ¿cierto? Que tiene un hoyo al medio. Sí, no sé si lo logran imaginar. Sí, queda como una dona. Aunque en realidad no tiene un hoyo al medio. Es algo así. Ahí. Profe, Algo así. ¿Sí? entiendo que se puede sacar el área de eso con la Sí. integral, pero ¿cómo uno puede sacar el área cuando se gira, cuando se Eh, rota? claro, cuando nosotros sacamos el tema de la rotación, ¿cierto? Nosotros sacamos el volumen, no sacamos el área. De hecho, sacar el área de un cuerpo es un poquito más complicado y no vamos a llegar hasta allá. ¿Sí? Sino que lo único que alcanzamos a hacer es solamente sacar el volumen de una región. Eh, entonces nos queda una figura así. Cristóbal, Por ejemplo, sacar el área de un cuerpo eh, s- con los cuerpos estos que no siempre han pasado así como, eh, no sé, conos, cilindros y todo eso.
Ujú. es sumar todas las áreas, pero en este tipo de cuerpos es más complicado, supongo, porque las áreas que los conforman son curvas más, no tan normales, si se quiere, Claro, sí, no son tan notables, entre comillas. nivel de ¿Ya? perímetro. Ya, entonces acá, para sacar el volumen, tendría que considerar el sólido formado por la función superior, que en este caso es el raíz de x, y restarle el volumen formado por el sólido inferior, que en este caso viene por el x cuadrado. Entonces, la personita, ¿cierto? Está caminando aquí por el eje x y está moviendo solamente entre 0 y 1. Por lo tanto, el volumen del sólido sería pi veces la integral desde 0 hasta 1 de la función superior al cuadrado de x. Ese es el sólido superior. Y le quiero restar la parte que está interiormente, ¿cierto? Que sería el sólido formado por el x cuadrado. Por el x cuadrado al cuadrado de x. ¿Ya? Y con eso yo puedo calcular cuál es el volumen. De hecho, yo les pediría eso nomás, pues cuando calculemos, si les pido el volumen, les voy a colocar, exprese la integral que representa el volumen. Vicente. Profe, si quisiera sacar la figurita que está como justo al lado de esa, tendría que hacer como un cuadrado y girarlo, ¿o no? ¿Cuál? ¿La que está por sobre el raíz de x? ¿Esta región? Sobre. Sí, esa. Ya, en ese caso, claro, el volumen para sacar ese sólido tendría que ser, claro, el cilindro completo, que en este caso sería la integral de 0 hasta 1 de 1 al cuadrado, menos el sólido formado por el raíz de x. 0,1 de raíz de x al cuadrado de x. Eso me da a mí el sólido que está en rojo. ¿Sí? Porque estoy tomando el cilindro completo y le estoy quitando el sólido formado por el raíz de x. Ahora como que estoy entendiendo mucho más porque me imagino cada vez que hace una función, me imagino como algo que está yendo para abajo. Claro. Sí, es difícil de poder imaginárselo al principio porque no está en la herramienta. Ya, pero como les comentaba, voy a tratar en el GeoGebra, tratar de inventar algo. O demás que alguien ya lo inventó, pues es cosa de buscarlo. Lo voy a buscar. Cristóbal, Y si gira en torno respecto al eje Y, ahí cambia un poco el cuento, pero también podríamos hacerlo. ¿Ya? Cambia un poco el cuento en el sentido de que tengo que invertir las funciones, ¿cierto? Ya no lo puedo trabajar como y en función de x, sino ahora como un x en función de y. Entonces, en estricto rigor nos debería dar lo mismo. A ver, sería la misma región, algo así, ¿cierto? Pero ahora, este y igual x cuadrado, tengo que despejar el x. Entonces nos quedaría un x igual a raíz de y. Y la otra función eh, tendría que, hay que hacer lo mismo, ¿cierto? Este es el y igual raíz de x, o sea, ahora es al revés. X igual y cuadrado. ¿Ya? Y bueno, el punto de intersección igual es el mismo, 1. La región sigue siendo esta misma. ¿Ya? Y la personita va a estar caminando aquí. Entonces, el volumen del sólido sería pi veces la integral desde 0 hasta 1, ¿cierto? Aquí es donde se mueve la personita. El sólido exterior sería el x igual raíz de y, ¿cierto? Entonces sería raíz de y al cuadrado de y, y a eso le restamos este sólido interior que sería el y cuadrado. Entonces pi veces la integral de 0 hasta 1 de y cuadrado de y. Y si te fijas, bueno, en este caso era una función simétrica, entre comillas,
nos queda la misma expresión, solo que cambia la variable y nos va a dar el mismo valor al final. Nos da exactamente el mismo valor. ¿Sí? ¿Cómo se llamará esto para buscarlo en YouTube después? ¿Una representación de qué? Sí. Volúmenes de sólidos de revolución. Volumen de sólidos de revolución. Ese es el título de esto. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar lo que explicó recién? Pero es que no entiendo para dónde gira la figura de la izquierda y la de la derecha. Ah, ya. En el ejercicio que hicimos recién. Ya, sí. Ya, aquí la figura gira en torno al eje X. Gira en torno al eje X. Entonces Entonces será para abajo. sería para abajo, claro. Algo así nos quedaría. ¿Ya? Algo así sería. Sí, nos queda ahí como un... No sé cómo imaginarlo. Entonces, al hacerlo girar con respecto al eje X, es esta expresión la que utilizamos para calcular el área. O sea, el volumen, perdón. Profe, ¿Sí? ¿podría hacer como la función raíz de x sola y compararla con el eje x y el eje y para poder entenderlo mejor? ¿Qué variable hay que despejar? Que me estoy confundiendo en eso. Ah, ya, no, el tema de qué variable va despejada es con respecto a qué eje lo estamos haciendo girar. Por ejemplo, si lo estamos haciendo girar con respecto al eje X, la función tiene que estar con respecto a X, tal cual como están escritas ahí arriba. ¿Ya? Esas expresiones están escritas en función de X, así que las utilizamos tal cual como están. Pero si quisiésemos nosotros cambiar y verlo con respecto al eje Y, la rotación hacerla respecto al eje Y, entonces ahí es cuando cambia. Ahí es cuando tengo que cambiar el eje de, o la función, ¿cierto? Aquí tendría que dejarlo con respecto al eje Y. Ya la función es escrita en función de Y. ¿Ya? Todo va con respecto a cómo lo mires, cómo está orientada mi persona. Si la personita está parada en el eje X, entonces tiene que estar en función de X. Si la personita está parada en el eje Y, entonces ahí lo tengo que dejar en función de Y. Ahí veo yo qué variable tengo que despejar. ¿Sí? No sé si por ahí va más orientado. Sí, va más orientado, pero entiendo así como para llegar y reemplazar en la fórmula y todo, Ujú. pero no puedo como verlo. Imaginarlo, sí, ahí está la parte complicada. Y a ver, vamos a tratar de ver esto entonces. Eh, sí, entonces. Espérame, déjenme. Ya, sí. 0 menor que x menor que 1, que dibuje x cuadrado. Si Esa es mi pregunta, por ejemplo, de esa misma función, ¿es una bala o es un cono? en este caso, como está siendo rotado con respecto al eje X, es como un trompo, porque solamente la región que está por debajo. Ah, y ahí hay que despejarla ahí. Eh, profe, nos dicen con respecto a que se rota, ¿verdad? El ejercicio decía que se rota respecto al eje X. No, pero en general. O hay casos en los Sí, que no. sí, siempre se va a indicar con respecto a qué se gira. ¿Ya? Entonces tengo esa la figura. Entonces vamos a verlo aquí en 3D. Ya. Eh, vista centrada en el origen en el 0,0,0. Ya. Ahí está, ¿cierto? Ya. Ahí está la región, ¿cierto? Es la misma, la misma, la misma, la misma. Entonces quiero hacerlo rotar. Quiero hacer rotar
el x cuadrado respecto al eje x y nos queda esa figura que es como un trompo, ¿cierto? Esa figura que es como un trompo. Voy a rotar entonces ahora el raíz de x con respecto al eje x y nos queda como una bala. Esa es la figura, ¿cierto? Entonces, la figura en la que estoy interesada yo es la intersección entre esas dos. Parece que por ahí se nota mejor, ¿no? Que es como una bala. No sé, la verdad, si es que se logra ver. ¿Sí se logra ver o no? Sí, como que a la bala le hicieron algo. Sí, profe. Sí. Mira, no se me había ocurrido hacerlo así. Y ahí está. Esa es el volumen que estamos sacando. Entonces se logra ver, ¿cierto?, de que para calcular ese volumen, tengo que calcular el volumen de la bala completa y a ese volumen quitarle el volumen de esta parte. Sí, le tengo que quitar el volumen de esa parte. De esa forma, entonces yo puedo sacar el volumen de Profe, esa pero parte. disculpe que le interrumpa. ¿Sí? ¿Y cuál es el volumen que estamos restando? ¿El rojo o el celeste? Al volumen celeste, a este volumen, al volumen de la bala, le estamos quitando el volumen de esta parte del trompo. El Ah, volumen de ese ya, por trompo. favor, sí que entendí. ¿Sí? Y a ver como para que quede más clarito aún, a ver si es que podemos completar aún más el dibujo. El segmento lo puedo hacer rotar aquí. Perfecto. Espérenme. Ahí está. Ya. Ese es el trompo. ¿Sí? Entonces, al volumen de la bala, esta bala, le estamos quitando el volumen del trompo. Y ahí lo que nos queda cuando restamos esos dos volúmenes, nos queda este sólido que está acá. Nos queda ese sólido. ¿Ya? Entonces, claro, esta curva morada es la que nos está dando el sólido exterior y la curva azul es lo que nos está dando la curva o el sólido interior. Entonces siempre es exterior menos inferior. ¿Ya? Siempre es Profe, y si fuera respecto al eje Y, ¿el superior e inferior cambian o no? En este caso no cambiaron, ¿cierto? En este caso no cambiaba porque como la personita ahora está parada en el eje Y, el exterior se convirtió en raíz de Y. Y el raíz de Y también era mi exterior. Y el interior era el Y cuadrado, que en el caso con respecto al eje X era el X cuadrado. Pero claro, podría cambiar e incluso se podría complicar un poco más si es que el exterior cambia. Entonces, claro, al igual que calcular el área, tendríamos que ver cuál sería la integral más sencilla a calcular, si viéndolo desde el eje X o viéndolo desde el eje Y. ¿Ya? Ahora sí quedé clarísimo. Ahí va Gracias, quedando profe. mejor. Ya. Hoy qué bueno que pudimos verlo de mejor manera. Ahí se logra ver de mejor manera, ¿cierto? Ya, muy bien. Vamos entonces a pasar al siguiente método, que es el método de corteza cilíndrica. ¿Ya? El método de corteza es otro método para calcular volúmenes que tiene, a este también se le llama cascarón cilíndrico, si es que lo buscan en YouTube. ¿Ya? Entonces, ahora la fórmula es un poquito más distinta. Eh, También es difícil de poder entenderlo bien, como el por qué, pero finalmente esta es la función, ¿ya? Y esto nos ayuda a ver si es que cuando está difícil el hacer el cambio de variables, por ejemplo, porque aquí con respecto al eje X y al eje Y fue fácil hacer el cambio, pero muchas veces
el despejar una variable va a estar complicado. Entonces necesitamos otro método aparte del disco para cuando la región esté rotada con respecto al eje Y, para que no tengamos que hacer este cambio de variables o este despejar el X o despejar el Y. Entonces ahí es cuando entra el método de corteza cilíndrica, ¿ya? El método de corteza cilíndrica, entonces, lo que está haciendo acá es tomar, por ejemplo, 2pi, la integral desde A hasta B, eso sigue siendo más o menos igual, solo que se le agrega un 2, por el X por el f de X. Y aquí esto lo estoy considerando como el radio, la distancia que hay desde mi personita hasta el eje de rotación, ¿cierto? Ese espacio X, por la altura. Entonces es como que estoy sumando muchos cilindros. Al igual que con el método del disco. Entonces veamos cómo sería esto. A ver, parece que ahí no se presenta el dibujo. Ya, por ejemplo, consideremos la región R acotada por la gráfica de la función f entre las rectas x igual 1, x igual 2 y el eje x, donde f de x es x cuadrado. Calcular el volumen del sólido al hacerlo girar con respecto al eje y. Entonces voy a tomar aquí para que lo podamos dibujar nosotros. Ya. Aquí está, ¿cierto? Ya, x cuadrado. Con respecto al eje Y. Entonces voy a tener yo mi plano cartesiano. Mi plano cartesiano. Oh, aquí estoy medio chueco. Ya. X cuadrado, ¿cierto? Sería algo así. Entre x igual 1 y x igual 2. Esta sería la región que está siendo rotada con respecto al eje Y. Entonces, del otro lado nos quedaría algo así, supongamos. ¿Sí? Nos queda algo así, porque al final esta parte no se está considerando. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si intentamos hacerlo con el método del disco, con la personita parada acá, se nos complica el cuento, porque el sólido exterior sigue siendo el cilindro, ese no va a cambiar, pero el sólido interior sí cambia, ¿cierto? Porque desde desde y igual 0 hasta y igual 1, el sólido interior sería esta recta, y desde 1 hasta 4, que debería ser este punto acá, ¿cierto? Sería el x cuadrado. Entonces cambia mi sólido interior. Entonces, debería existir un método donde yo me pare aquí en el eje X y lo pueda hacer. Y ese es el método de corteza. ¿Ya? Entonces, la fórmula nos decía, ya, el volumen del sólido sería 2pi, la integral de A hasta B, de x f de x. Ya. El A y el B es desde dónde hasta dónde se mueve el X. ¿Sí? ¿Cómo se mueve el X? Este X que está dentro me está marcando la distancia al eje de rotación. Al eje de rotación. Y el f de x me está marcando la altura, ¿cierto? Como siempre no ha marcado el f de x. Entonces, en este caso, el volumen del sólido sería 2pi la integral de ¿desde dónde hasta dónde se mueve la personita? Si yo estoy parado, por ejemplo, aquí en un punto X. Se mueve desde 1 hasta 2. ¿Cierto? Mi distancia al eje de rotación, considerando que es S, sería simplemente X. Este valor cambia cuando el eje de rotación no es el eje Y y es cualquier otra recta. Pero no creo que lo trabajemos así. Siempre vamos a trabajar con respecto al eje Y y con respecto al eje Y. ¿Ya? Y la altura sería el f de x. En este caso, el f de x será x cuadrado. ¿Ya? Entonces, al resolver esa integral, tendría yo
el volumen de este sólido. El volumen de ese sólido. ¿Ya? No sé si quedó más o menos clarito. Bueno, profe, la verdad que no. Ya, es otra fórmula, ¿cierto? Es otro método para resolver los volúmenes. Este caso, el método de Corteza. Ya, y el método de Corteza nos dice que esta es la fórmula que se aplica. Ya se multiplica 2pi por la integral desde dónde hasta dónde se mueve el x. En este caso, se está moviendo desde el 1 hasta el 2. ¿Ya? Por, ¿qué es lo que voy a multiplicar? Mi distancia que hay de hasta el eje de rotación, que es el x, y se multiplica por la altura de este rectángulo, que sería dependiendo de la función, en este caso x cuadrado. Y a multiplicar me va a dar a mí la integral que tengo que resolver. Cristóbal, había levantado la manito. Que entendiendo los apuntes del curso, donde sale esto del método de la corteza, a comparación de la explicación del otro método del disco, donde ¿cómo se llama? Este rectángulo, Sí. donde se ven la integral y todo eso, en el del disco, cuando empieza a girar, gira así como que se toma por ejemplo, como si se quiere, con el punto como más externo del rectángulo, y se empieza a girar alrededor del eje, por ejemplo, en el ejemplo es alrededor del eje aquí, y ahí se forma un cilindro. Claro. Y en el método de la corteza, ese mismo rectángulo, si se quiere, como que se agarra así, y en este caso, en el ejemplo, está girando en torno al eje Y, como que toma todo eso así, como que gira alrededor del eje Y, como si, es que me recuerda como cuando por ejemplo, en un parque, ¿Sí? una plaza, este juego así, ¿cómo se llama? Que se da vuelta así, hace sí mismo, Ah, claro. Sí. con barandilla. Eso no me sé el nombre, pero a eso me imagino así con la comparación como el método de giro que tienen. Claro. Y bueno, igual la explicación no entiendo muy bien ¿cómo se llama? La, todas esas letras griegas, sí. Mm. Pero ese 2pi, más que nada ese 2 tiene que ver con que se suma así como que se replica entre comillas, el área, o sea, como en la parte que está, lo positivo, en la parte negativa está igual, ¿o no? Claro. Ya, sí, yo creo que podríamos ver la explicación entonces. Ya, el volumen de uno de estos cilindros, ¿cierto? Que el que se está replicando aquí con respecto al eje Y, sería pi veces la altura, ¿cierto? Que sería la función evaluada en algún punto de ese intervalo, por el radio. Y el radio entonces sería el ancho grande, ¿cierto? Menos el ancho chico. Y el ancho grande sería el x sub i al cuadrado, y el ancho chico sería el límite inferior de ese intervalo, el x sub i menos 1 al cuadrado. Entonces nos queda una diferencia de cuadrados que aquí lo presenta, lo separa, la suma por su diferencia, y nos queda la suma, x sub i más x sub i menos 1, y la diferencia. Y la diferencia sería el ancho de ese rectángulo. ¿Ya? Y ese rectángulo entonces es el delta IX, o lo que nosotros vamos a llamar después el DX, ¿cierto? Ese pequeño grosor. Y después, como estamos considerando cilindros muy, muy chiquititos, el X sub i con el X sub i menos 1 van a ser infinitesimamente iguales. Entonces, como que estoy sumando dos elementos iguales. Por eso aparece después el 2. Dos veces este punto arbitrario dentro del intervalo. Ya, porque al final, si se lo estoy considerando muy, muy chiquitito, me queda un rectángulo donde tanto el punto final y el punto inicial van a ser iguales. Por eso entonces se considera como ese 2.
pero igual no los quería marear mucho con la explicación, pero no sé si quedan como más conscientes de ese 2 que está ahí presente. Que Profe, entonces, porque ese ejemplo es el mismo que está, esa curva, la misma que está en el otro método, ¿cierto? Sí, es la Y ahí, misma, pero no genera el mismo sólido, genera no, sólidos distintos. pero como la facilidad que da, como explico así, que no hay que hacer cambio de variable para hacerlo en torno al eje Y. Claro, sí, por ahí va. Claro, de que, claro, si en este caso yo tratara de despejar el X, no va a ser muy enredado si es que lo trato de ver de otra manera. No se podría. Sí, no sé si les parece que veamos más ejemplitos de esto. profe, Sí, pero ese cilindro, o sea, no entiendo para qué lo... Es que no funciona la fórmula. no, porque si lo intentara hacer con el método del disco, fíjate que tendría que pararme aquí en el eje y el sólido exterior y el sólido inferior van cambiando muchas veces. No me funciona. Si es que lo mirase así, ¿cierto? Lo voy a hacer rotar aquí. Entonces, no podría hacerlo con el método del disco. Es imposible, ¿ya? Entonces, por eso se trabaja con este método de corteza cilíndrica que lo que está haciendo es como diseccionar mi sólido, ¿cierto? En estos distintos cilindros huecos. Y esos cilindros huecos son los que yo voy a sumar infinitamente. Por ahí va el concepto. Ah, pero esos cilindros después se sacan. Claro, claro, se suman todos y al final todo eso es lo que me da a mí el valor de la integral. Este valor de la integral, que es el que está ahí presente. ¿Ya? Entonces, miren, desarrollemos más ejercicios. En la guía también hay muchos ejercicios de esto, ya para que vayamos ejercitando y soltando las manitos. Por ejemplo, considere la región acotada por las gráficas y igual logaritmo natural de x, y igual 0, x igual e. Calcular el volumen del sólido generado al rotar la región alrededor del eje Y. Entonces, al rotar la región alrededor del eje Y, ahí, ¿cierto? Me va a quedar lo mismo, pero reflejado hacia el otro lado, ¿cierto? Y me queda este sólido. Bueno, lo hice muy mal. Ya supongamos que algo por ahí, ¿cierto? Y me queda ese sólido, como esta dona partida por la mitad. ¿Ya? Entonces, lo que tendría que hacer acá, podría usar el método del disco, claro que se puede, pero el método de corteza en este caso nos resulta más fácil. Ya, y en el método de corteza, lo que yo tengo que hacer es pararme con una personita, ¿cierto? Aquí, y ver, ya, desde dónde hasta dónde está caminando esta personita. La región va desde x igual 1 hasta x igual e. Ahí está. El método de corteza me dice que tiene que partir con un 2pi, así que estamos bien. Esta personita o cualquier rectángulo que yo estoy considerando está en una posición X. Y la distancia que hay desde el X hasta el eje de rotación es X, así que ese X también está bien ahí. Y la altura de este rectángulo sería logaritmo natural de X. ¿Cierto? Sería logaritmo natural de 2, en este caso donde está paradito, y en un X cualquiera sería logaritmo natural de X. ¿Ya? Entonces, aquí, claro, la dificultad va a estar en obtener la antiderivada de X por logaritmo natural de X, ¿cierto? Porque ahí lo que yo tengo que hacer es calcular la integral de X logaritmo natural de X. Y esa se hace por integración por parte, y al hacer la integración por partes sale más sencillo. ¿Ya? No sé si por ahí se va entendiendo mejor el método de corteza. Necesitamos sacar la bala. No, porque la bala sería
si la región es rotada respecto al eje X. Ahí nos quedaría una bala. Aquí nos dice que está rotado alrededor del eje Y. Entonces te queda como una dona. Una dona media cortada. ¿Cachai? Te queda como esa región. Profe, ¿Sí? podría ser sencillamente la integración por partes como para repasar el método. Ya. Ya, hagamos la integración por parte. Sí, está difícil, chiquillos. Al principio está difícil. Ya, pero cuando ustedes desarrollen ejercicio, ahí les va a salir de mejor manera. ¿Ya? Entonces, hagan harto ejercicio. En los apuntes hay muchos ejercicios. En la guía hay harto ejercicio. ¿Sí? ¿Podría comparar el método que recién aprendimos con el que ya entendimos hace poquito? ¿Con este mismo ejercicio? ¿O con Sí, otro? sí, o uno más fácil para que no se use tanto tiempo. Ya. Voy porque ya estamos casi en la hora. Ya, por ejemplo, si es que quisiésemos nosotros hacer, ya, vamos a partir con una región bien sencilla. Ya es la región y igual x. Y igual x, supongamos que esa es la recta, entre x igual 0 y x igual 1. Muy, muy sencillo. Ya, y hagámoslo rotar con respecto al eje y. Ya, con respecto al eje y. Ya. Vamos a hacerlo primero con el método del disco. El primer método que vimos. Ya, método del disco, entonces tengo mi personita para en el eje Y, ¿cierto? Y es ese rectángulo el que yo voy a hacer rotar, ¿cierto? Y me va a formar la figura. ¿Qué figura la que me va a quedar? Me va a quedar como algo así. ¿Sí? Ese es como lo que me va a quedar, que es como un cilindro que se le hizo un hoyo al medio. ¿Sí? Un hoyo de esa forma. Entonces, si lo hago con el método del disco, tendría yo que trabajar con un x es igual. Entonces despejo el x. X es igual a y. Ya, entonces, método del disco. El volumen del sólido sería, en este caso, tengo un sólido exterior y un sólido interior, ¿cierto? Lo que yo le estoy sacando acá al medio. Entonces sería pi veces la integral de 0 a 1 del sólido exterior, que en este caso sería el x igual a 1, 1 al cuadrado de y, la personita está parada en el eje y, entonces de y, menos pi veces la integral de 0 a 1 del sólido interior, que en este caso sería el x igual a y, del y al cuadrado de y. ¿Ya? Eso sí es que yo lo veo con el método del disco. Esa es la fórmula. Si yo lo veo ahora con el método de corteza, mi personita va a estar parada aquí y voy a tomar yo un rectángulo ahora vertical. Ya pongamos un rectángulo así. Ops, un rectángulo así. ¿Ya? Pongámosle aquí entonces corteza. Profe, no entendí muy bien por qué puso como una línea roja y una línea azul. Ya, porque la línea roja me está contactando a mí el método del disco. Sí, porque yo estoy diseccionando mi sólido en discos. Entonces, el volumen que estoy sacando acá es el disco superior, ¿cierto? Que sería todo este disco, ¿cierto? Que se va a rotar con respecto al eje Y, ¿cierto? Y me va a generar este disco. Imagínatelo en 3D, como que está dando la vuelta completa hacia este disco, Ah, ya, ya. Lo ¿ya? estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Y le estoy quitando este disco inferior o este disco interior, ¿sí? Ese disco Ah, para interior. tener los triángulos de al lado. Claro, exactamente, ¿ya? Ahí, Y ahora ya entiendo. este rectángulo azul que está acá me está diseccionando ahora en cortezas. Entonces, cuando yo lo disecciono así, me está generando este cilindro hueco.
y voy a ir sumando yo estos cilindros huecos. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Voy a ir diseccionando mi figura en cilindros huecos. Por eso se le llama el método de cortezas cilíndricas o de cascarón cilíndrico. Voy diseccionando mi figura en cortezas. Entonces la formulita del volumen me decía 2pi, eso siempre está. Ahora lo estoy mirando desde el eje X. Y en el X la personita se va moviendo desde 0 hasta 1. Tengo que colocar un X, que es la distancia que hay desde mi persona hasta el eje de rotación, X, y la altura. Y la altura la tengo que ver como en función de X también. Entonces, ahí tengo el volumen, pero por el método de corteza. Y estas dos expresiones deberían dar el mismo valor, porque son ambas la misma expresión. Profe, disculpe por ser tan molesto, pero No, no te preocupes, para eso no estoy. entiendo el de corteza. ¿Qué es lo que está sacando el cono de al medio o los triángulos de al lado? El El volumen. método, la región no ha cambiado, ¿cierto? El sólido sigue siendo el mismo. Este como platito, este platito que queda, ¿cierto? Sigue siendo el mismo sólido. ¿Qué es lo que está cambiando? El método de cómo tú estás diseccionando el sólido, ¿ya? Con el método del disco, la disección es transversal. Tú cortas el sólido y, y ves el disco que te va quedando. En el método de corteza lo que tú haces es como un corte longitudinal. Tú ves como el sólido desde arriba y le cortas un cilindro. Y ese cilindro sería como la corteza que estamos sumando. Vas cortando desde adentro hacia afuera los cilindros. Y el volumen total que nos está dando en las dos fórmulas, el de la dona. Sí, sí. Ambas están calculando el mismo volumen que estamos viendo ahí. Ambas están calculando lo mismo. Entonces, con el de la fórmula de la corteza, uno saca el tiro a la dona sin tener que restarle lo del cono. Claro, ¿cierto? En este caso sale mucho más fácil hacerlo con el de corteza en vez de con el disco. ¿Y cómo sé cuándo tengo que ocupar el de corteza o el del cono? Va a tener que escribir los dos y ver cuál es más sencillo. O incluso viendo la figura. Viendo la figura, tú te vas a dar cuenta si es que te paras desde el eje X o si te paras desde el eje Y y ver de qué forma es más sencillo de ver. ¿Ya? Ahí lo va a poder ver de mejor manera. Javier. Sí, Sí, profe, profe. una pregunta. ¿Cómo supo que la X en el primer caso vale Y? ¿Por ¿Por qué? qué? Porque yo inventé la gráfica y la gráfica era con la curva Y igual X, desde 0 hasta 1. Ah, ya. Yo la inventé, es un ejercicio completamente inventado. Así es. Ya, ¿cómo quedamos, chiquillos? Les pido que hagan la guía, vean cuáles son los ejercicios difíciles que hay. Les subí, ¿cierto? La guía que tenía la solución y la guía que no tenía las soluciones, ¿cierto? De las aplicaciones de la integral definida. Aquí hay muchos ejercicios de área, de región, de volumen, ¿ya? Para que lo puedan ver. Yo les voy a pedir siempre con respecto al eje X y con respecto al eje Y, ¿ya? Entonces, estas no las pesquen, esta de X igual 5, Y igual menos 1, no, siempre respecto al eje X y al eje Y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ejercicio 20, hagan solamente con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Ya? Para que mañana podamos empezar el repaso eh, con esto mismo, ¿ya? Para que repasemos primero lo del volumen y después veamos, vamos retrocediendo. ¿Ya? Profe, no sé si ya le preguntaron esto. ¿Cuándo va a habilitar el taller? Hoy está habilitado. Mañana. Mañana se va a habilitar el taller y van a tener toda la semana hasta el día lunes y el día lunes revisamos el taller y preparamos la prueba.
¿Ya? Gracias, profe. ¿Va a haber ayudantía? Sí, esta semana sí va a haber ayudantía. Gracias. La semana pasada igual hubo ayudantía, o no la subí, la voy a subir. Ya, muy bien, chiquillos. Sé que quedaron muchas dudas, está media difícil, ¿cierto? Esta parte final, pero hagan los ejercicios, chiquillos. Es mejor aprender haciendo. Bueno, este tipo de ejercicios no los vamos a hacer, ¿ya? Bueno, eso tampoco. Así que esto era lo último del curso, los volúmenes. Entonces, hagan los ejercicios propuestos que están aquí en el apunte, ¿ya? Todos los que dicen rotar con respecto al eje y al eje Y, hagan todos esos ejercicios, ¿Ya ¿ya? terminamos? Sí, con esto se termina la materia. Mañana Entonces, entonces hacemos ejercicio de esto. Voy a buscar en el GeoGebra. Yo sé que se puede hacer de mejor manera el tema de las visualizaciones. Entonces voy a tratar de traerlas preparadas mañana. profe, ¿Sí? ¿podría dejar como una tarea ni fácil ni difícil? O unas dos, unas tres, para revisarlas mañana. Ya. Sí, partamos entonces fácil mañana. Ejercicio 1 y ejercicio 3. Ya, Ya, esta es la página 12 del capítulo 6. El ejercicio 1 y el ejercicio 3 vamos a partir con eso. ¿Ya? Esta está en la parte del método del disco, entonces hay que hacerlo con el método del disco. Aunque podríamos también ver con el método de corteza y ver cuál es más fácil. ¿Ya? Ejercicio 1 y 3, entonces, con esos dos partidos mañana. Ya, muy bien, chiquillos. Lo dejamos hasta aquí. Nos pasamos unos minutitos. Que les vaya muy bien, chiquillos. Nos vemos mañana. gracias, profe. Chao, Chao, profe. chiquillos. Chao, descanse. Muchas gracias. Igual. Adiós. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.